Dissabte, 17 de gener, a les 17 hores, la Sala de Conferències i Museu El Gran Engany presenta El dia de la resurrecció dels morts. El panorama de després de la mort s'aclara. Ja és hora de saber la veritat i rebutjar mentides per exteses i acceptades que estiguin. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Bé, doncs bona tarda a tothom, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia de este sábado que vamos a hacer. Hoy vamos a tocar un tema realmente de mucho interés, el día de la resurrección de los muertos. Bueno, vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? Un tema del cual se han hecho incluso películas y, en fin, todo quien no ha pensado, ¿no?, en este tema, el de la resurrección, tan mal entendido tantas veces. Hoy vamos a hablar de todo esto y, bueno, pues daros las gracias por haber venido. Esperamos que sea de vuestro interés. Antes de nada, antes de empezar con la conferencia, vamos a hacer, como siempre, un pequeño montaje musical y de imágenes para que nos podamos ir poniendo en contexto y podamos, pues, en fin, ambientarnos con lo que va a ser la conferencia. Y antes de entrar también en el tema de la resurrección, también presentaremos alguna noticia de lo que ha ido aconteciendo estos últimos días acerca de cosas que ya se han presentado y que nos van manteniendo también, en fin, atentos a lo que ya pues se ha dicho para que podamos ir siguiendo el hilo también. Así que bienvenidos y gracias por haber venido y vamos a empezar. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Buenas tardes a todos. El tema de hoy, el día de la resurrección de los muertos, es un tema que hemos venido viendo poco a poco hasta llegar a este punto, porque esta conferencia ya sabéis que ha tenido preludio de unas anteriores, es el seguimiento de ellas, y aún va a tener continuación. Hemos llegado a mostrar el momento en el cual iban a suceder una serie de acontecimientos realmente importantes para todos. Y esta vez nos toca llegar hasta este punto. Hemos visto que no hay reencarnación, es una falsedad absoluta. ¿Hay acaso ida al cielo, al infierno, al purgatorio después de la muerte? Hemos visto también que eso tampoco funciona así, pero aún lo veremos con más claridad. Antes de empezar el tema, la cuestión en sí, vamos a hacer un repaso de algunas breves noticias que han acontecido y que tienen que ver con todo lo que hemos presentado a lo largo de todo este tiempo. Ahora enlazamos con las conferencias sobre el falso reavivamiento religioso que se iba a producir precisamente antes de ese retorno de Cristo y que ya ha empezado a acontecer. Por primera vez, los católicos de la generación Z son más numerosos que los protestantes en Estados Unidos. Lo que está claro es que la generación Z está reescribiendo supuestos que durante mucho tiempo se dieron por sentados en la sociología religiosa. ¿De qué va esto? Mirad. Por primera vez en la historia moderna de Estados Unidos, se ha cruzado una línea generacional que pocos demógrafos esperaban,
Entre la generación Z, los nacidos a partir de mediados de la década de 1990, los católicos superan en número a los protestantes. El cambio es modesto en porcentajes brutos, pero profundo en sus implicaciones simbólicas e históricas para un país definido durante mucho tiempo por mayorías protestantes. Según datos del Estudio Cooperativo Electoral, CES, de 2023, el 21% de los adultos de la generación Z se identifican como católicos, en comparación con el 19% que se describen como protestantes. Es un margen estrecho, pero suficiente para revertir un patrón demográfico que dominó Estados Unidos durante siglos. En ninguna generación anterior, ni entre los baby boomers, ni entre la generación X, ni siquiera entre los millennials, la identificación católica había superado la afiliación protestante. El CES no es una encuesta marginal. Es uno de los estudios de población más grandes y respetados de Estados Unidos, que se basa en muestras extensas para rastrear la identificación política, social y religiosa. Sus últimos hallazgos muestran un marcado descenso de la identificación protestante entre los estadounidenses más jóvenes, junto con una presencia católica relativamente estable. Entre 2022 y 2023, la identificación católica entre la generación Z incluso registró un ligero aumento, un detalle notable en una época marcada por un declive religioso generalizado. Para comprender la importancia de esto, es esencial un poco de contexto histórico. Estados Unidos fue moldeado por el cristianismo protestante desde sus inicios coloniales, en particular a través de la colonización británica y la perdurable influencia de los movimientos evangélicos. El catolicismo creció significativamente en el siglo XX, impulsado principalmente por la inmigración procedente de Europa y posteriormente de Latinoamérica, pero siempre se mantuvo con una minoría numérica en relación con las numerosas denominaciones protestantes en conjunto. Ese equilibrio ha cambiado ahora, al menos dentro de esta generación de adultos más jóvenes. Lo que está claro es que la generación Z está reescribiendo supuestos que durante mucho tiempo se dieron por sentados en la sociología religiosa. En una nación construida sobre cimientos protestantes, los adultos más jóvenes están transformando silenciosamente el panorama. El cambio es sutil, numérico y fácil de pasar por alto, pero en términos demográficos marca el fin de una era y el comienzo de un nuevo panorama religioso menos predecible. Pues no es que sea menos predecible, por profecía sabemos que es predecible. Y las profecías nos hablaban que el protestantismo mandaría en Estados Unidos hasta el final, pero algo sucedería que darían la mano al romanismo, a Roma, al catolicismo. ¿Y por qué? Porque cada vez tendría una influencia más fuerte precisamente en ese país. Y mira por dónde los hechos ya son una realidad. Y esto que afecta a gente de a pie también se ha producido ya en las altas esferas políticas del gobierno de Estados Unidos. Y de ahí, esas conversaciones, esos acuerdos que tienen entre Estados Unidos y el Vaticano, que cada 2 por 3 pasan cada vez más a ponerse bien afianzadas y que van marcando la pauta de hacia dónde sigue ese gobierno y a dónde va a llevar no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Otra noticia más. Tiene que ver con Madrid. El fervor religioso desborda el Movistar Arena con la historia de superación del jinete olímpico Juan Matute. Tuve un derrame y estaba desahuciado. Gracias a la oración de la misericordia, me salvé. Más de 6.000 personas se dieron cita anoche en el evento Llamados para escuchar testimonios de influencers convertidos a la fe cristiana. Era noticia de este 13 de enero. Esto ha acontecido hace pocos días. ¿Y qué estamos viendo? Que lo mismo que está pasando en Estados Unidos también empieza a pasar en Europa y en concreto también en España. Los movimientos católicos, y de hecho tuvieron reuniones para que así fuera, iban a potenciar el catolicismo de nuevo en España, haciendo movimientos de masas. Y eso ya se está produciendo. Oración de la misericordia, ya sabéis que eso es una oración católica, no es una cuestión bíblica ni protestante, por supuesto. Pero el resultado empieza a verse. ¿Y qué pasará en España? Pues ya os lo podéis imaginar. Todo lo de derechas volverá a subir y finalmente las derechas, ¿a quién van a apoyar más abiertamente?
¿por quién están también siendo lanzadas? Por el catolicismo. Por tanto, ¿quiere decir que eso yo me he de posicionar de izquierdas por eso, como contrario? No, a mí sinceramente la política ni en esto ni en otro, porque ya sabemos por dónde va todo. Pero por profecía sabemos que eso debía acontecer. Y sabemos que eso hará que algo surja también en Europa, que acompañe lo que se hace en Estados Unidos y que lleve problemas para el auténtico pueblo de Dios. Ahora toca enlazar con otra conferencia, que tenía que ver sobre espiritismo y apariciones marianas. Y estad atentos a este breve fragmento. Doy las gracias a la persona que me envió este vídeo, porque monividente, supongo que ya os debe sonar, lo hemos presentado en más de una conferencia, este señor pasado a señora que es vidente, hizo predicciones potentes. Ya hemos mostrado que esto no viene de Dios, por supuesto, es totalmente satánico, pero mirad qué mensaje que tiene que ver con lo que hemos mostrado sobre apariciones marianas. Y la vencedora total será María, la Virgen Santa, la corredentora María, la Virgen, será completamente su año. Se volverá la revelación total en el mundo. Aparecerá en todos lados y en todas partes y la gente más que nunca se hará mariana. ¿Por qué esa fuerza de la Virgen María en la situación del año cero? ¿Por qué María, la Virgen, se presenta en este año con tanta revelación? Porque es la rebeldía contra el Vaticano. Es la rebeldía contra el Papa León XIV, que definitivamente el año pasado, el 6 de noviembre del 2025, dijo una orden de que María ya no era corredentora. Recordemos que Jesús es el Redentor y María la corredentora, la pieza clave total para la obra maestra de Dios Padre en la fe del ser humano. Y María será el año completamente de ella. Se volverá a presentar, dominará completamente regiones, países y la elevarán otra vez a ser la fuerza total en lo espiritual para la humanidad y hincándose completamente el Vaticano. Yo sé que hay una nueva orden mundial, que están moviendo completamente todas las órdenes para juntar una sola religión, ortodoxos, judíos, musulmanes, católicos, cristianos, pero eso nunca va a pasar, es imposible. Sería completamente resetear a toda la gente para que se les olvide el pasado y es imposible. Yo sé que quiere esta orden mundial hacer a todos como los hijos de Abraham, que definitivamente juntar las religiones y marcar una sola línea en toda la fe, que es el momento del ser humano. Así que María, la Virgen, será completamente el detonante en el año 2026 para las revelaciones en el mundo entero. Será la pieza clave para que el ser humano vuelva a tener fe y encuentre la luz donde estaba la oscuridad. Definitivamente va a ser un año de reiniciar, va a ser un año de comenzar, de llenarlo de todo, porque el vacío, el cero, el inicio total de la humanidad va a ser el parteaguas el 2026. Amigos, esta es la primera parte de predicciones sin censura del año cabalístico que es del cero, del año del loco, del año del recomenzar total. ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar con el mundial? ¿Qué va a pasar con muchos líderes? ¿Qué está pasando en Estados Unidos con los inmigrantes? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué viene pasando con España, Francia y sobre todo Portugal? ¿Quién viene ganando todos los torneos en este año? Si el año pasado fue el año del diablo, este año es el año del loco. El que menos pienses ganará. El que menos apuestes tendrá la suerte. Platica, divulga, dile a todo mundo que Monividente ya puso las predicciones del año del cero, del año 2026, que es el año duro para volver a comenzar. Yo no sé cómo os habéis quedado después de ver esto. Podéis decir, bueno, una tontería más de una vidente, un vidente, llamadle como queráis. Pero va coincidiendo con lo que íbamos diciendo y que hemos ido presentando de modo paulatino, en el cual volverán apariciones marianas, algunas bastante espectaculares, que harán que el pensamiento de la gente cambie.
Aquí habla de que una religión universal es imposible, pero esto es una verdad a medias. La verdad a medias, ¿por qué? Porque realmente sí habrá una religión universal. Unidos, católicos, protestantes, ortodoxos, con todo el resto de religiones. En plan ecuménico, sí. Pero va a haber un detonante que va a servir para que todos cuajen y vayan directamente a los pies de Roma. Sí, dejará de haber ateos porque van a suceder grandes cosas. Dejará de haber creencias diversas, en parte, porque todo se va a fusionar en lo mismo. Recordad cómo mostramos que deidades paganas se aparecerán en distintos puntos para llevarlos a todos a una confluencia religiosa. Imaginaos la Virgen María, tal como la tiene el catolicismo, expuesta en tantos países distintos, bajo tantos nombres y estatuas, que empiece a aparecer por un lugar o por el otro. Evidentemente, no ella, que está muerta. ¿Está muerta y ya está? Bueno, algo veremos hoy. Pero alguien se hará pasar por ella. ¿Satanás? ¿Los ángeles caídos? Pues faena tendrán en ello, pero engañarán al mundo entero y prepararán el terreno del falso Mesías, del mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Por eso debe unirlos a todos, porque irán todos unidos contra el pueblo de Dios, que sigue manteniendo la verdad y diciendo que esto es una farsa satánica. Pero parece ser que Satanás ya se está anunciando. Da que pensar. ¿Será este año donde sucederá esto? Yo no lo sé. Pero sí sé, por lo que hemos comprobado, que realmente estas cosas se acercan. Y Satanás mira por dónde coincide con lo que está diciendo y anunciando el pueblo de Dios. Es impresionante el paralelismo. Va a engañar al mundo entero, desde luego. Interesante también ha sido que precisamente esta persona lo que esté fomentando es un cambio en la Iglesia Católica porque tiene que ver con, mira por dónde, la Virgen como corredentora que va perdiendo estatus, por lo que ha dicho el Vaticano, aparentemente, para ganarse al resto de protestantes y demás, y ortodoxos, pero que todo esto al final y al cabo sirva para que haya un cambio en el Vaticano y en el mundo entero y abracen a la Virgen sí o sí como el todo prácticamente. Bueno, tiempo al tiempo. Ahora vamos ya por el tema en sí, el día de la resurrección de los muertos. Quiero que os fijéis bien en esta imagen creada con inteligencia artificial. No es una película, esto no ha sucedido tampoco, como era de esperar. Pero esto va a suceder. Pero va a suceder exactamente como está en esta imagen. ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo vendrá Jesús por segunda vez? ¿En qué momento del día? ¿Habrá pleno sol? A medianoche. Vimos que sería a medianoche. Por tanto, esto no coincidiría. Pero en algo sí coincide. Hay sepulcros que están abiertos donde aparecen jóvenes saliendo de la tumba. Jóvenes que quizás cuando murieron no eran jóvenes, quizás eran ancianos. Quizás estaban mancos, quizás les faltaba un ojo. Aquí aparecen todos jóvenes y radiantes, felices. Pero fijaos cómo al lado también, a su alrededor, hay tumbas que no están abiertas. ¿Una resurrección a medias? ¿O indica esto una primera resurrección y luego habrá otra resurrección de los otros que están ahí aún lapidados? Quiero decir, no lapidados con piedras, sino lapidados por una lápida. Hoy vamos a tratar un poco de esto, pero cómo no, vamos a ver una noticia que surgió el 18 de noviembre de este año pasado, para ir introduciendo el tema y ver si esto realmente es así o no. Noelia Pace, la médium argentina que llena teatros. Los espíritus hablan según eran en vida, hay amables y hay agresivos. Esta conocida médium llega a España para reunirse en salas y teatros con personas que esperan contactar con sus seres queridos ya fallecidos. Mirad, Noelia Pace es una médium argentina que llega a España por primera vez con Mediumnidad, un evento que combina el misterio de la conexión espiritual con intensas emociones y supuestos encuentros con personas que ya no están. Esto ya ha tenido lugar en Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Madrid. Fijaos, qué forma de esparcir espiritismo.
El público podrá vivir una experiencia en la que las barreras entre el aquí y lo que creen que es el más allá se desvanecen, donde las emociones fluyen y se crean lazos que trascienden el tiempo, donde el público tendrá la oportunidad de presenciar la comunicación entre el mundo espiritual y el nuestro, dice la sinopsis del evento. A los 6 años, Noelia Pace asegura que vio por primera vez la extraña figura de un hombre de pie en su habitación, hablándole, y que a la vez le mostraba como si fueran imágenes en una tele. Más tarde, según cuenta, su familia reconocería en esa figura al tío fallecido de su madre. Aquella anécdota marcó el inicio de una vida dedicada a la mediumnidad, un oficio que ella describe como un puente entre vivos y muertos, y que hoy ejerce en teatros de todo el mundo. De todo el mundo. Quizás esto os sorprende, pero esto ya sucedió en los años 1800 y pico, cuando hubo el auge del espiritismo con la familia Fox. Unas hermanas, las hermanas Fox. De esto estuvimos tratando en conferencias hace ya tiempo. Ahora esto está regresando, y está regresando con fuerza. Y quizás uno debería preguntarse, ¿y por qué le sucedió esto a esta niña de 6 años en su momento? ¿Por qué sí? ¿O es que realmente había algo quizás en la familia que causó que hubiese una puerta abierta para que esta niña tuviese ese acceso, o mejor dicho, el ser tuviese acceso hacia ella para manifestarse de este modo? Y hablo del ser y no del muerto, porque ya hemos visto que estos son ángeles caídos haciéndose pasar por muertos, no son los muertos. Mirad cómo continúa. Criada en un entorno católico, Pace relata una infancia marcada por el desconcierto y una adolescencia solitaria. Su madre la llevó a psicólogos, psiquiatras y neurólogos, pero todos, asegura, la encontraron bien. Estábamos en el consultorio del médico viendo los resultados de un electroencefalograma, yo sentada en la camilla, y le di al doctor un mensaje de su madre muerta. Y ahí fue cuando él le dijo a mi madre, si no le crees vos, me la quedo yo, rememora Pace. Por tanto, le dio un mensaje que este hombre se llegó a creer, que venía de su madre muerta. ¿Cómo se vive siendo una niña que puede ver y oír a fallecidos? Me generaba el miedo normal de cualquier criatura y a la vez generaba mucha atracción, responde la médium. A los 16 años apareció en su vida una madre espiritual ucraniana que, según dice, la ayudó a ordenar sus percepciones y a establecer límites. Ella me habló en ucraniano y yo le respondí en castellano sin haber escuchado nunca ese idioma, afirma. Esa mujer le enseñó a aceptar su don y que se puede vivir con él, incluso haciendo una vida más o menos normal. Tuve la suerte de que las personas que estuvieron en pareja conmigo aceptaron, entendieron y respetaron mucho esto, dice Pace. La médium está casada y tiene 2 hijos. Mi marido comprende muy bien, es muy sensitivo, muy intuitivo. Hay muchas cosas que me pasan que yo no le tengo que estar explicando. A mis hijos los crié con esa apertura mental desde muy chicos. Ambos hijos tienen intuición. Fijaos, ¿cómo se transmite esto? De padres a hijos también. ¿Es un don o es una puerta abierta familiar? Micaela, de 16 años, todo lo que ve, lo ve en sueño. Y Gianluca, que tiene 20, tiene una sensibilidad tan particular que detecta lo que le pasa al otro sin que el otro lo diga. ¿Cómo ve y oye a las almas? Pace sostiene que la mediumnidad tiene sus mecanismos y evolución. Comenzó con videncia y audición, los veía y los escuchaba. Luego se sumó lo olfativo y la sensación corporal. Como se va añadiendo, ¿eh? La médium describe distintas formas de aparición, desde figuras nítidas que muestran su ropa o su contextura, hasta voces que se escuchan como si alguien hablara al lado, o incluso en eco desde lejos. Según su explicación, el estilo comunicativo depende de la personalidad del fallecido. Hay energías amables y otras agresivas, igual que en vida. La fluidez de la comunicación, explica Pace, depende también del tiempo que haya pasado desde la muerte.
con los que son más recientes, la comunicación es más fluida. Es como si habláramos nosotros dos y cuando llevan mucho tiempo fuera de este plano terrenal, van haciendo como frases o envían imágenes y entonces ahí vos tenés que ordenar qué es lo que te están queriendo decir. Vaya, qué cosas pasan, ¿no? También asegura que las almas hablan en cualquier idioma. Me ha pasado transmitir mensajes en francés sin saber francés, o marcar señas de personas sordomudas, dice. En su relato, la médium actúa como intérprete entre idiomas y planos de existencia y aclara los términos. Nosotros somos espíritu cuando estamos vivos. Cuando el espíritu deja la materia, es alma, expone. ¿Esto es lo que dice la Biblia? Hemos comprobado que no. Esto es totalmente falso, es absolutamente mentira. Pero es la explicación que dan para poder aceptar que el espiritismo es una realidad. El portal y el funcionamiento de una sesión en un teatro. Pace afirma que las conexiones no se producen de forma continua, sino que ella las regula. Si no, colapsaría energéticamente. Antes de cada sesión, privada o teatral, dice meditar durante horas, limpiar el espacio energéticamente, abrir un portal con la ayuda de sus guías y permanecer en un estado en el que no siente el cuerpo. Ayuda de sus guías. ¿Un guía turístico acaso? Evidentemente no. Seres que les hacen de guías. Y en este caso son ángeles caídos. Además dice que llega a no sentir el cuerpo. Meditación. ¿Vamos viendo dónde lleva todo esto? Y tanta gente haciendo meditación en el plan oriental, en plan yogi y bubu. ¿Para qué? Para ponerse en manos del diablo y creyendo que así se elevan espiritualmente. Cuando así lo que hacen es abrir un portal enorme para quedar prendados de las cosas satánicas. Casi nada, ¿eh? Una vez terminado el encuentro, cierra el portal y vuelve a su estado habitual. Pero, ¿y si le llega un mensaje para un desconocido o para alguien con quien simplemente está tomando algo un día cualquiera? Lo primero es que yo siempre aclaro que yo, el contrato de comunicación, lo tengo con las almas, no con los vivos. Si ustedes llegan a mí a compartir un momento o a tomar algo, a encontrarnos, nunca es porque ustedes quieran. Me ha pasado con gente de muchos años, de conocidos, pero sin vernos, y coincidir el momento preciso para recibir un mensaje. Si es un desconocido, intenta dar el mensaje con respeto, no invadiendo a la persona, ni asustándolo, excepto que sea algo sumamente importante, algo de orden de vida. Si es de vida o muertes, se presenta y les habla. Lo que les digo es, te pido 1000 disculpas, pero necesito que sepas esto, que tengas en cuenta esto y que te cuides. Imaginaos que se os acerca alguien soltando esto de repente. He de deciros que he conocido a alguna persona que le ha acontecido esto. Acercársele a una persona desconocida y soltarles algo sumamente parecido a esto. Por tanto, no estamos hablando de un caso en concreto y particular, ¿eh? Esto se da. En sus espectáculos, que comenzaron durante la pandemia, las sesiones adoptan un formato grupal, público en sala y Pace en el escenario transmitiendo mensajes a quienes, según afirma, son convocados por sus propios fallecidos. La gente cree que viene a buscar a sus muertos, pero ellos están primero, están esperándolos. Es impresionante. La médium me explica que no se trata solo de contactar, sino de acompañar duelos. Asegura trabajar también como tanatóloga y atender a familias con hijos en proceso terminal. Los niños entienden la muerte de una manera natural, afirma. ¿Os imagináis a esta persona acompañando a familiares que están a punto de ver cómo sus hijos mueren? ¿A qué terreno los lleva directamente? A que luego quieran contactar con el muerto, con el niño muerto. Ya de cabezas al espiritismo. Una profesión entre la fe, la duda y la celebridad. Pace cuenta que mantiene una relación fluida con distintas confesiones religiosas
y que recibió, asegura, la bendición tanto de Juan Pablo II a través de una monja de su colegio como del Papa Francisco. Pues si esto es de verdad, apaga y vámonos. Pero quedaría claro que por más que digan que espiritismo no, que médiums no, desde el Vaticano, en el fondo son más de lo mismo. En cualquier caso, afirma, es un sacrificio. Cada minuto de conexión es un minuto que yo pierdo de vida. O sea, se está sacrificando. Hace ver y afirma que una médico logró detectar cambios hormonales y metabólicos en el cuerpo de Pace ligados a sus sesiones. Transformación en ella de algo, ¿eh? A lo largo de los años, asegura haber sido contactada para colaborar en desapariciones o casos judiciales, aunque limita el hablar de estas intervenciones por razones de seguridad. He de deciros que yo estuve trabajando cuando tenía 16 años con un pintor, yo era pintor también, estaba aprendiendo, y ese chico, que tampoco era tan mayor, debería tener entonces él quizás 26 años o algo así, tenía placas conmemorativas de la policía por haber resuelto casos a través de este tipo de cosas. Y él lo decía con orgullo, comunicaba con muertos que le decían y le resolvían los casos. Encontrar personas desaparecidas en ciertos lugares, etcétera, etcétera. En fin, nada nuevo. ¿Quién me protege de los vivos?, se pregunta, si por ejemplo colabora en la detención de un asesino o una mafia. Y relata episodios que van desde encontrar importantes documentos extraviados hasta localizar dinero oculto en una casa heredada. Encuentros con famosos Frida Kahlo y Astor Piazzolla. Entre los episodios más llamativos de su testimonio está su visita a la Casa Museo Frida Kahlo en México. La familia del artista la invitó, dice, para conectar con su antepasada. Vaya. La familia del artista, ¿eh? Es la familia la que le pide esto. Según Pace, nada más cruzar el portón, comenzó a percibir a Frida, a su padre, su madre y su hermana. ¿Nadie más? Y a identificar cambios arquitectónicos y detalles íntimos que la familia habría confirmado durante la visita. Descubrió otra Frida, la que el mundo no vio, una más íntima, asegura. Pues sí que había espíritus ahí dentro, ¿eh? Sí que había demonios ahí dentro entonces. También afirma haber contactado con el músico Astor Piazzolla en un café de Mar del Plata. Describe la escena con precisión escénica. Se presentó en pantalones cortos tipo boxer, camisa abierta, desparramado entre partituras. Pidió perdón a una familia que lo había ayudado y a la que él lamentaba no haber podido ayudar más de vuelta. Eso es una aparición en calzoncillos, nunca mejor dicho, ¿eh? Desde luego, imaginaos lo que llega a hacer Satanás o sus ángeles caídos para engañar a la gente de esta forma. Desde luego, miedo al ridículo no tienen los ángeles caídos, ¿no? Para engañar lo que sea. Noelia Pace vive hoy entre giras, consultas privadas y su vida familiar. Su historia, exuberante en detalles y acontecimientos que para muchos lectores podrían pertenecer a lo extraordinario, insiste en una idea central. El duelo no es soltar a los muertos, es aprender a convivir con una nueva existencia. A la luz de lo que hemos visto hasta ahora en todas estas conferencias, ¿esto es cierto? Si alguien después de haber visto todas las anteriores conferencias dedicadas a este tema sigue pensando que esto es cierto, que estos son los muertos, realmente es porque le da la gana. Realmente es porque le da la gana. Porque ya hemos mostrado que la Biblia no falla nunca. Nunca. Y que advertidos estamos de todo esto. Y vamos a dedicar un tema precisamente a las advertencias al respecto. Y que veáis que esto nada tiene que ver con las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Es el engaño satánico por excelencia. Y el que va a dar los resultados más importantes a la victoria satánica en este mundo. Casi total. Casi. Una noticia más. 18 de diciembre o 19 de diciembre. Este podría ser el mejor regalo de Navidad para un ser querido fallecido. Ahora no vamos a hablar de médiums. Vamos a hablar, vais a ver de qué. A pocos días del final del Jubileo de la Esperanza, en este tiempo de Adviento y Navidad,
los cristianos en todo el mundo aún tienen ocasión de darle el que podría ser el mejor regalo para las almas de nuestros seres queridos ya fallecidos. Una indulgencia plenaria y con esto una salida pronta del purgatorio para llegar a la visión plena de Dios en el cielo. O sea, un pasaporte al cielo. ¿Estás en el purgatorio? Pues mira, vamos a hacer esto, indulgencia plenaria, si tú haces cierta cosa y ¡pam! El muerto, el fallecido, su alma, pasará del purgatorio al cielo. Qué precioso, ¿eh? Un regalo profundamente cristiano. Para el vicerrector de la Catedral de Puebla, en México, ofrecer una indulgencia plenaria por un alma del purgatorio en este tiempo de Adviento y Navidad es un regalo profundamente cristiano. Pues yo diría que es una mentira profundamente satánica. La Catedral de Puebla es una de las 11 iglesias jubilares en la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, que ya ha convocado a los fieles a participar en la clausura diocesana del Jubileo de la Esperanza este 28 de diciembre. Y ya se ha cerrado eso, ¿eh? En Navidad pensamos mucho en nuestros seres queridos, también en aquellos que ya partieron. Ofrecer la indulgencia jubilar por ellos es un acto de amor y de esperanza. No regalamos cosas materiales, sino algo mucho más valioso: una oración, una obra espiritual, una súplica confiada a la misericordia de Dios. Es una manera concreta de vivir la comunión de los santos, que une a la Iglesia del cielo, de la tierra y del purgatorio, destacó. Vaya. El padre Manuel Corral Martín, canónigo de la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis Primada de México, destacó que a través de las indulgencias y los distintos actos de oración y piedad ofrecidos por los fieles difuntos, podemos sacar no una, sino 1000 almas del purgatorio. La vayan pasando, ¿eh? Sin embargo, indicó a Ciprensa, cruzar una puerta jubilar no es decir simplemente ya pasé, qué bueno, sino hacerlo con todo el respeto, reconociendo que pasar por la puerta santa es la oportunidad que me da Dios de que mi vida sea transformada a través de los sacramentos, a través de la penitencia, y que lo ofrezco por aquellas personas que conocí, que si están en el purgatorio, que el Señor tenga misericordia de ellos y que con mi humilde oración puedan encontrarse con el amor pleno de Dios. Las puertas jubilares. 3 puertas santas en Roma, y las comúnmente llamadas puertas del perdón. Abiertas en iglesias de todo el mundo, se cerrarán el 28 de diciembre con ocasión del fin del año jubilar, por lo que quedan pocos días para cruzarlas y obtener una indulgencia plenaria, ya sea por uno mismo o por un alma que se encuentra en el purgatorio. Todas las puertas, con excepción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, serán cerradas el domingo 28 de diciembre. El Papa León XIV cerrará la puerta santa de la Basílica Vaticana el domingo 6 de enero de 2026, concluyendo así el año jubilar por Reyes, la festividad de los Reyes. Somos Iglesia, y como Iglesia tenemos que construir, porque somos el cuerpo de Cristo y tenemos que hacer que ese cuerpo crezca, especialmente de cara a un mundo tan materializado que nos está llevando justamente a un vacío existencial tan grande, a un sinsentido de la vida. ¿Por qué creéis que tanta gente va a empezar a abrazar lo que no toca? Porque están vacíos. Y Satanás lo sabe. Ha provocado una sociedad que consiga eso. Y la gente se va a agarrar a lo que no toca. ¿Qué es una indulgencia y cómo obtenerla al final del año jubilar? En Spes non confundit, el Papa Francisco explicó que la indulgencia permite descubrir cuán ilimitada es la misericordia de Dios. No sin razón en la antigüedad el término misericordia era intercambiable con el de indulgencia, precisamente porque pretende expresar la plenitud del perdón de Dios que no conoce límites. Mientras que el sacramento de la penitencia nos asegura que Dios quita nuestros pecados, indicó, como sabemos por experiencia personal, el pecado deja huella, lleva consigo unas consecuencias, no solo exteriores, en cuanto a consecuencias del mal cometido, sino también interiores, que llevan a que en nuestra humanidad débil y atraída por el mal permanecen los efectos residuales del pecado. Estos son removidos por la indulgencia, siempre por la gracia de Cristo, aseguró Francisco. Entre otras formas determinadas para la penitenciaría apostólica del Vaticano, para obtener la indulgencia plenaria, además de peregrinar y cruzar las puertas jubilares, los fieles deben, movidos por espíritu de caridad,
estar purificados a través del sacramento de la penitencia y alimentados por la Santa Comunión, o sea, la hostia y todo eso en misa, y orar por las intenciones del Sumo Pontífice. Ya sabéis que el Papa cada mes está haciendo unas oraciones especiales y pide que el pueblo católico y fiel de ellos haga oraciones a favor de esto. Aunque la norma es que se puede conseguir solo una indulgencia plenaria al día, la Penitenciaría Apostólica señaló que los fieles que habrán emitido el acto de caridad en favor de las almas del purgatorio, si se acercan legítimamente al sacramento de la comunión una segunda vez en el mismo día, podrán conseguir 2 veces en el mismo día la indulgencia plenaria aplicable solo a los difuntos. Ridículo, señores, ridículo. Pero se lo tragan. Y llevan a la gente a creer que hay un purgatorio. Por tanto, que cuando te mueres, si no vas al cielo ni vas al infierno, estás en un estado intermedio donde esperas que alguno de tus vivos pues le dé por orar o rezar por ti, pagar misa a los difuntos, evidentemente también, que eso se paga, señores, y luego ¿qué? Pues mira, podrá pasar con un pasaporte hacia el cielo. Vaya, qué cosa, resulta que el muerto ha hecho las cosas y Dios, que es el que lo debe juzgar, debe esperar a que un vivo haga algo por él para que sea salvo del todo. Vaya burrada, literalmente antibíblica. Y esto se lo han tragado millones de católicos en el mundo. Y se lo siguen tragando. Todo, ¿sabéis por qué? Por no estudiar sus Biblias. Y si buscáis lo que dice la Iglesia Católica sobre el purgatorio, afianza eso en unos textos bíblicos que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hacedlo si queréis. Dicho esto, ahora ya toca aclarar conceptos. Sobre la primera resurrección, ahora vamos a hablar de la verdad, ya no vamos a hablar de los engaños satánicos, que es lo que tanta gente se está tragando por desgracia. Hemos visto cómo se hablaba de la resurrección, pero hay más de una resurrección. Vamos a ver sobre la primera resurrección. En Lucas 14, versículo 14, dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús aquí está hablando con alguien y le está diciendo que puede hacer algo por el otro, que no te puede recompensar porque quizás es pobre, pero será recompensado en la resurrección de los justos. Por tanto, hay una resurrección de los justos. Ahora yo me pregunto, ¿para qué debe haber una resurrección si antes ya estás vivo en el purgatorio o ya estás directamente en el cielo? Absurdo, absurdo totalmente. Bien, pero de aquí, ¿qué se deduce claramente? Que hay una paga para los justos también. El día de la resurrección hay una paga para los justos. La recompensa de los justos será en la primera resurrección, evidentemente. ¿Pero los justos muertos están ya en el cielo? Vamos a verlo. Imaginaos, no sé, alguien que penséis que es súper buena persona, súper santo, para que me entendáis. ¿Está ya en el cielo? ¿Por qué debe haber resurrección entonces? Si ya está en el cielo, ¿para qué hacerlo volver aquí? Absurdo, ¿no? Pero ¿no ha habido gente que es considerada por Dios ya ideal para estar en el cielo? Vamos a ver qué nos responde la Biblia al respecto. En Hebreos 11 es un capítulo dedicado a grandes personajes bíblicos, impresionantes. En selección solo os he puesto 3 versículos, el 11, el 17, y el 39 y 40, que van unidos. El apóstol Pablo aquí escribe, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Se le dio la promesa que tendría un hijo. Por la fe Abraham, que era el esposo, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y va hablando así de personajes de este tipo, de fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál era la promesa? La promesa era la salvación, la vida eterna. ¿La recibieron? No. Entonces, no están en el cielo. Es evidente. Y estos personajes son impresionantes. No van a ser perfeccionados antes de nosotros. Habrá una perfección conjunta de todos dos. ¿Cómo puede ser una perfección conjunta de muertos y de vivos? Ahora veréis el porqué. ¿Pero nadie ha ido al cielo? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Bueno, según el catolicismo, allí han ido muchos ya. Cada santo que la Iglesia Católica dice que es un santo, está en el cielo. Si ves películas, te dicen también que uno se pega un trompazo con el coche, se muere y a veces también se va a autopista hacia el cielo. Hubo toda una serie al respecto, con dos personajes muy conocidos. ¿Pero nadie ha ido al cielo? Hay excepciones. Sí, hay excepciones. Mateo 17, del 1 al 3 nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Está Jesús, tiene estos 3 discípulos acompañándolo, seleccionados. No voy a entrar en el detalle de la cantidad de días, lo que quiero decir, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos presentado. Y Jesús se transfigura de este modo y se le aparecen a su lado Moisés y Elías, hablando con él. Por tanto, Moisés, dice el texto bíblico, ¿qué le sucedió? Murió. Pero le habla. Está vivo, se aparece. Y Elías fue llevado sin ver la muerte al cielo. Fue llevado por un carro de fuego, dice, y desaparece de la vista de los vivos. Y se aparecen al lado de Jesús. Eso quiere decir que Moisés ya resucitó y fue llevado, y el texto bíblico habla de la disputa por el cuerpo de Moisés entre el ángel de Jehová y Satanás. Por tanto, estos dos personajes, uno murió y el otro vivo, fueron al cielo. Mateo 27, de 50 al 53, nos dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es cuando muere en la cruz. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gente de épocas anteriores, que Dios consideraba justos, santos, en término bíblico, no católico, resucitan en esa ocasión, cuando Jesús muere en la cruz. Con ese gran terremoto, rocas se parten y se abren sepulcros. Y estos resucitan y se aparecen a muchos. ¿Sabéis por qué, no? Porque esto daba testimonio de que Jesús era el Mesías y que todo eso seguía aconteciendo para demostrarlo. Y nadie pudiese negar lo que él estaba diciendo que era. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo escribe del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, como de lo primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, la resurrección de los muertos, ¿por quién? Por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, ¿no muere todo el mundo? Por causa del pecado que llevamos en nosotros, nos separamos de Dios, morimos. También en Cristo todos serán vivificados. O sea que Cristo nos dará la vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Por tanto, Jesús resucita
y habrá resurrección también de salvos. Pero dice algo interesante aquí. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabéis? En Israel, el pueblo hebreo tenía algo, la fiesta que tenía que ver con primicias. Se presentaban las primeras cosechas, los primeros granos, etcétera, ante el Señor en el templo, y esto era la simbología de la gente que moriría y que Cristo resucitaría precisamente en esos momentos, como primicias. Y él mismo era esa primera primicia. Hebreos 11, el apóstol Pablo escribe en el versículo 5, por la fe Enoc, un antediluviano, antes del diluvio, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes del diluvio, Enoc fue llevado al cielo. No murió. Dios se lo lleva directamente al cielo. Por tanto, los humanos que están en el cielo son Enoc, Moisés, Elías y los que resucitaron con Jesús como primicias. Solo hay estos. No hay más. Pero, ¿cuándo y cómo se producirá la resurrección? La segunda venida de Jesús y una resurrección especial. Hemos hablado de que habrá justos que resucitan, pero hay una resurrección especial antes, justo antes. Mirad que nos dice el texto de Daniel capítulo 12, mirad que hemos hablado sobre el profeta Daniel y qué grandes verdades soltó que se siguen cumpliendo aún en nuestros días. Ya terminando el libro de Daniel, escribe en versículos 1 y 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, que quiere decir quien es como Dios, que es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En el libro, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay una resurrección que lleva a justos, pero también a otros que no lo han sido. ¿Y quiénes son estos dos grupos de gente? Porque ya veremos que los que no van a ser salvos no resucitan hasta el cabo de 1000 años, después de la segunda venida de Jesús. Eso lo veremos. Entonces, ¿estos quiénes son? Que resucitan al mismo tiempo. Veamos más textos que tienen que ver con ello. Zacarías 12. Esto es el Antiguo Testamento todo. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es una profecía. Alguien va a resucitar que traspasó a Jesús. O algunos van a resucitar que traspasaron a Jesús en la cruz, en el juicio, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose, sí. Vamos a ver el cumplimiento. Juan 19, versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Os dais cuenta? El cumplimiento. Jesús repite el texto del Antiguo Testamento y se lo está aplicando a él. Aquí aún no había muerto, pero ya se lo está aplicando a él y a los judíos. ¿Solo los judíos? Alguien más, ¿no? Mirad. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. Está hablando del retorno de Jesús. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por tanto, cuando Jesús venga por segunda vez, todo ojo le verá. Hay religiones que dicen, no, ya ha venido. ¿Lo habéis visto? No, es que hay que verlo con el ojo espiritual. Mentira. Mentira, y lo vimos también en textos bíblicos. Se verá visiblemente, todo ojo le verá. El que esté vivo verá la segunda venida de Cristo. Pero dice, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son estos? Los que participaron del juicio de Cristo, lo asesinaron en la cruz.
Eso incluye judíos y romanos. Por tanto, esta gente resucita especialmente para ver al que traspasaron, que era verdaderamente el Mesías. Mirad que escribió la profetisa Ellen White en este libro recopilatorio, La Segunda Venida y el Cielo. Tiene que ver precisamente con estos momentos. La resurrección especial previa al aparecimiento de Jesús. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y ahora os preguntaréis, ¿qué me está diciendo ahora aquí? ¿Quiénes son estos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel? ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? Todo esto lo deberemos ir viendo. Ya lo hemos mostrado nosotros durante muchos años. Lo podéis ver en nuestras páginas. Pero para resumiros, son los mensajes casi finales a este mundo. El mensaje del tercer ángel es el que llegaba prácticamente hasta nuestros días. El que era la advertencia para que la gente despertara, saliera de la confusión de Babilonia y se pusiese a hacer las cosas como son, guardando los mandamientos de Dios y preparándose para la venida de Cristo. Gente que había predicado esto, que esperaban la segunda venida de Jesús, pero murieron antes de la segunda venida de Jesús. Entre ellos puedo contar a mis padres, puedo contar a tantísima gente, desde 1840 y pico hasta ahora, que son los que predicaban esto, y murieron y no lo han visto aún, pero se levantarán de sus tumbas para verlo. ¿Y qué harán? Oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Santos, estos son santos. Los que le traspasaron, que cita Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, los que decían, si tú eres Cristo, bájate de la tumba y sálvate a ti mismo, a otros salvaste, pues sálvate tú. Estas cosas, ¿no? Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Estos, título, ¿cómo los calificaríais? Impíos, los malos. Los malos que sacrificaron a Cristo. Van a ver cómo hay otros que resucitan, pero unos para ser recompensados y ellos precisamente no. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. Todo esto en el momento de la segunda venida de Jesús, un poco antes. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse en el pueblo de Dios observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Estos son los que han ido contra el pueblo de Dios por guardar el sábado al fin de los tiempos. Porque el domingo será el día universal para todos, la marca de la bestia, de la cual, si Dios quiere, hablaremos. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Esto está extraído del libro El conflicto de los siglos, el que si no tenéis aún, ya sabéis que allí lo podéis coger. Recordad que las escenas de la segunda venida de Cristo hacen una convulsión en la naturaleza, incluso cósmica, impresionante. Y todo esto se va a producir para que los que predicaron ese mensaje del tercer ángel, porque hay 4 mensajes, 4, uno en cada época y bastante unidos todos, uno tras otro. Ahora estamos en el 4, que apoya el mismo mensaje de los otros 3, potencia especialmente esos mensajes
y es el que se va a dar finalmente a todo el mundo, porque todo el mundo va a conocer la verdad y todo el mundo deberá posicionarse. Y a unos les pasará una cosa y a otros otra. Y estos que van a resucitar, que predicaron esto, van a ver cómo Cristo se acerca. Van a ser recompensados viendo lo que predicaron y no pudieron llegar a ver vivos. Es una misericordia de Dios impresionante y preciosa. Para los otros, ya veis el qué. Vamos a ver ahora la segunda venida de Jesús y la resurrección de los salvos, porque hemos hablado de esta resurrección especial, pero esta no es la mayoritaria de los salvos. 1 Corintios 15, del 51 al 55, el apóstol Pablo escribe: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, quiere decir moriremos, pero todos seremos transformados. Impresionante, ¿eh? Seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Os dais cuenta? Está uniendo a los que estén vivos y a los que estén muertos que resucitan para ser salvos. Se toca la trompeta en la segunda venida de Cristo y resucitan. ¿Y qué sucede? Hay una transformación. Pasan a ser incorruptibles. ¿Habéis visto la imagen de portada? ¿Qué sucedía? ¿Cómo aparecían? ¿Veíais alguno tuerto? ¿Alguno calvo como yo? ¿Es que no? Aparecían radiantes de juventud. Y quizás unos eran ancianos cuando murieron y otros eran jóvenes y otros de mediana edad. Todos aparecen así. Y dice que los vivos también seremos transformados a su vez. Cambiaremos, somos distintos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por tanto, ¿somos inmortales porque sí? ¿Por naturaleza? No. Somos inmortales cuando Dios quiere que seamos inmortales. Por eso, ¿el alma es inmortal? Mentira. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no va a vencer. Se acabó por siempre. Para los justos. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, también escribe el apóstol Pablo. Fijaos cómo les va aclarando el concepto de la resurrección. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, una vez más, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que está desesperada, se creen que con la muerte se acabó todo ya para siempre. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No me digáis que es precioso. Algunos dirán, qué imaginación, qué tonterías. Bueno, pues para decir qué imaginación y qué tonterías, tendrán que demostrar que todo lo que dice la Biblia es mentira. Porque nosotros hemos demostrado que todo lo que dice la Biblia es verdad. Por tanto, esto será verdad. Y mirad qué dice sobre la resurrección. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice que Jesús pisará la tierra y que va a decir a todos, hola, estoy aquí, venid para acá. ¿Dice esto? No.
¿Qué dice? Seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. ¿Con qué vendrá el Señor a buscarnos? Ya lo vimos. El Señor viene con algo y los ángeles también de Dios desde el cielo. Y nosotros subiremos allí. Pero para subir allí esto no toca el suelo. Vamos a ser arrebatados. En otros lugares se nos muestra cómo los ángeles, el ángel que todos hemos tenido a nuestro alrededor, como ángel guardián, custodio, el que nos ha ayudado tantas veces, a veces ni nos hemos enterado y a veces sí, son los que nos van a llevar arriba hasta esa plataforma, esa nave de Dios para llevarnos al cielo. Entonces iremos al cielo. Una vez más, ¿veis la diferencia? ¿Qué hará Satanás cuando se aparezca simulando ser Jesús? Pondrá su pie en tierra. Jesús no. El auténtico no. Por eso Jesús advirtió, si os dicen está aquí o está allá, no vayáis. No vayáis. Porque es Satanás haciéndose pasar por él. Y eso es lo que va a hacer. Pero qué precioso cuando dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, los resucitados en esta ocasión recibirán la inmortalidad junto a los salvos vivos. Lo que en otros textos dice que son los 144.000 sellados. 144.000 vivos cuando Cristo vuelva, que van a ser salvos, sin ver la muerte. De tantos miles de millones que somos, vivos, que van a ser salvos, 144.000. ¿Eso quiere decir que todos los demás no van a ser salvos? Habrá que sí, muchos, pero van a morir antes de esto. Si os habéis fijado en las imágenes de inicio, con ese montaje de luz y demás, mostrábamos gente que moría quemada en las hogueras, gente que moría con el circo romano por creer, y fueron asesinados. Pues todos estos van a resucitar y van a ser salvos. Pero vivos al final llegarán esos, no más. Pero ahora vamos a ver la mejor promesa de Jesús. La mejor. Pero, ¿sabéis? No lo dice una vez ni de una sola forma. Lo dice de muchas. Y os he recogido unas cuantas. Juan capítulo 3, versículo 16. Es el texto que dicen que es el resumen de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, viniendo a morir por nosotros, vendrá a buscarnos, nos dará vida eterna. Pero no como la que tenemos ahora, que es un churro de vida. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y por qué la ira de Dios está sobre él? Habrá conocido de Jesús y le habrá importado un rábano. Le dará igual, lo va a despreciar, a desechar. Pues si Jesús es la vida, no tendrá la vida, es evidente. Y Jesús, que viene a morir por nosotros, dejar su realeza en el cielo, ser Dios, para venir a encarnarse como humano, pasar las canutas por nosotros como nadie, y morir de esa forma, no le podrá dar la vida. ¿Va a estar contento Dios de ellos? Imposible. ¿Cómo va a estar contento si desprecian todo lo que el cielo ha hecho por nosotros? Juan 5, 21 al 24. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿El juicio quién lo va a hacer? ¿El Padre? No, lo va a hacer Jesucristo. Todo el juicio lo hará Jesucristo. El mismo que vino a dar su vida para salvarnos, pondrá a cada uno en su sitio.
Lo habéis despreciado, habéis pasado de él, ya sabéis lo que os va a tocar. Habéis hecho lo contrario, también sabéis lo que os va a tocar. Pasar de muerte a vida. Del 25 al 29 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La promesa está. La promesa es buena. Si haces tu parte, es genial. Si no, ya sabes. Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estaba hablando con los judíos. Sabían que Él era el dador de vida eterna. Sabían que era Jesús, que era el Mesías, que era Dios. No quisieron. No quisieron. Y Dios no va a obligar a nadie a ser salvo. No va a obligar a nadie a amarlo, por más que ha hecho por nosotros. Eso cada uno de nosotros lo debe decidir. Pero evidentemente, si no queremos estar con Él, no nos va a dar la vida eterna. ¿Para qué hacernos sufrir? ¿Entendéis? En el fondo, la no salvación, la de los injustos, impíos, los que no hayan querido aceptar la verdad, en el fondo, que no sean salvos es una misericordia divina, porque para ellos sería una tortura eterna estar al lado de quien no quieren estar. Es evidente. Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús una vez más va hablando de darnos la vida y en abundancia eterna. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Se acabó. Aquí ya no podemos volver a caer. Ya no podemos estar en manos de Satanás y perdernos. Ya no. Si nos da la vida y la acogemos, no pereceremos jamás. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y por María, dice? ¿Corredentora? ¿Dónde? No, mentira. Él es la vida. Juan 17, 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿La queremos? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. María pone también. Está hablando de Jesús. Solo en Jesús. Romanos 2:7, el apóstol Pablo dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Por tanto, si hemos de buscar inmortalidad, ¿es que quiere decir que somos inmortales ya innatamente? No. Si ya eres inmortal, ¿para qué buscas la inmortalidad? Absurdo. Por tanto, señores, no hay alma inmortal. Mentira cochina. No hay alma inmortal. Es falso. Y casi todas las religiones del mundo, cristiano y todo lo que queráis pagano, todos creen en inmortalidad del alma. Se han tragado el gran engaño satánico y de eso hablaremos próximamente también. 1 Corintios 15, 26, también Pablo escribe, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
se acabó. Con la muerte ya no habrá enemistad. Habrá vida eterna. 1 Timoteo 1:17. Pablo dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Inmortal quién? ¿Nosotros? No, Dios. 1 Timoteo 6, del 13 al 16, dice Pablo. Y le describe a Timoteo, que era un joven instruido en la palabra de Dios, un joven que andaba como debía andar y que era llamado a seguir adelante con esa obra de iglesias, de lanzar adelante la iglesia, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Inmortal, ya veis quién es, Dios. Pero nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que seas fiel hasta la segunda venida. Y si mueres antes, hasta ese momento. En 2 de Timoteo, la segunda epístola, carta que le escribe, en el capítulo 9, versículo 10, dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por las buenas nuevas, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él es el que saca a la luz la vida y la inmortalidad. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25, el apóstol Juan, el que era el más joven de los apóstoles, el que se apoyaba sobre el pecho de Jesús, que llegó a amarse tanto con su maestro, aquí ya era anciano, ya iba teniendo años, y dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es promesa. Esto no es ciencia ficción, es promesa. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si te separas de la fuente de vida, ¿puedes vivir acaso? Imposible. Y en Apocalipsis 2:7 termina diciendo el libro y la Biblia prácticamente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias está hablando de las iglesias cristianas de un periodo histórico hasta la venida de Jesús, desde su tiempo hasta ahora. Y hay unas iglesias locales que existían en su momento. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Porque hay un árbol de la vida en el cielo, del cual comeremos para seguir viviendo, y esa será la prueba de fe que tendremos para seguir siendo inmortales. Pero esto está, ¿comeremos de él? Eso ya dependerá de nosotros. Hasta aquí hemos visto la parte de la primera resurrección, de la resurrección especial de los del mensaje, de los 3 ángeles y de esos que traspasaron a Cristo. Hemos visto la certeza de las promesas de Dios, de la vida eterna, si hacemos lo que evidentemente toca. Pero ahora toca hablar de la paga de los perdidos. Es el próximo tema que vamos a tener. ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo van a resucitar? ¿Qué va a pasar con ellos? Dissabte, 24 de gener, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta La paga dels perduts. Una última resurrecció comportarà una cosa molt diferent a una desitjada vida eterna. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc 11, Girona. Telèfon
678 64 22 63. Sabéis, si yo solo os hablara desde aquí, o a través de tantas conferencias que hemos hecho a lo largo de tantos años, de cosas que van aconteciendo, que van pasando, que estaban profetizadas, y pudieseis ver que realmente esto se va cumpliendo, si yo nos mostrara lo que va a pasar al final, de nada serviría. Estaríais muy bien informados, pero ¿de qué os iba a servir? ¿De qué os iba a servir si no tuvieseis la esperanza de cómo acaba esto? ¿De qué serviría que yo denunciara en plan conspiranoico tantísimas cosas de este mundo, pero que nos diera la esperanza de que, siguiendo a Cristo de verdad, siendo del pueblo de Dios, es la única forma de salvación de aquí en adelante? Y que esto se acaba, como vimos en 2031. Y todo esto se nos viene encima. Mi deber es deciros todo esto, para que hagáis el paso de entregaros al Señor. Porque el tiempo no es nuestro. El de vida de cada uno no es nuestro. No sabemos cuándo dejaremos de estar aquí. Pero quizás estaremos vivos hasta ese momento. ¿Llegaremos a ser salvos y transformados? ¿O resucitaremos y seremos transformados para ser salvos? ¿O esperaremos a esa segunda resurrección que vendrá después, de la cual hablaremos próximamente? Es para pensar, ¿eh? Nos va la vida eterna. Gracias.